Hola de nuevo, aquí estamos. Pasamos a la segunda o tercera ponencia en este lugar de las jornadas y esta viene a cargo de la profesora Inés Chirigliano, que es profesora de la UDELAR en Uruguay y que nos va a presentar la ponencia titulada Metodología de enseñanza en la natación escolar. En este caso, Inés es licenciada en Educación Física y magíster por la Universidad ISEF, UDELAR y ACJ en Uruguay. Es profesora de la asignatura de Natación y Actividades Acuáticas, Deportes Individuales y orientadora de la práctica docente escolar y liceal. Además, es miembro del grupo de investigación y colaboradora de la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática y Especial. Muchas gracias, en este caso, Inés, de poder estar compartiendo con nosotros en esta diferencia horaria con Uruguay y para nosotros, ya lo sabes, en este caso la Universidad y AIDEA, es un placer poder contar contigo en estas jornadas para conocer un poco más sobre esa metodología de natación escolar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero agradecer a IDEA, del cual formo parte a partir de este año con mucho orgullo, a la Universidad Miguel Hernández también por toda la organización y en especial a ti, Juan Antonio, por tenerme en cuenta y darme esta oportunidad y darle la oportunidad a este paísito tan chiquito como es Uruguay, que diga presente en una jornada tan importante a nivel internacional como es esta. Así que bueno, como tú dijiste recién, vamos a presentar lo que son las actividades acuáticas desde una mirada desde la evidencia, como estuviste hablando tú, desde la ciencia. Voy a presentar también lo que es mi última investigación en lo que tiene que ver con las actividades acuáticas en la escuela, específicamente en Uruguay. Y, y bueno, y por último vamos a presentar lo que es una propuesta. Ahí se ve, ¿no? A ver. Ahí está. Muy bien. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿no? Arranco nomás. Bueno, como dice bien ahí, y como estuvo hablando el doctor Moreno Murcia en el principio de su presentación, el estudio de lo metodológico abarca varias dimensiones que deben ser consideradas y que le dan sentido y forma, recuperando el lugar del sujeto y del conocimiento a través de distintas metodologías. Acá les traigo una autora, que es Gloria Edelstein, desde Argentina, que plantea de considerar más que un método a una construcción metodológica. Gloria Edelstein define lo que es una construcción metodológica de carácter singular, con un estilo en particular, que toma en cuenta diferentes dimensiones en las que la didáctica se pone en marcha, ¿no? Y en lo que esas formas de enseñar, como decía hoy el doctor, se ponen en marcha. Esto tiene que ver con una gran dimensión que es en donde está el que aprende, estos niños y niñas que van a la escuela y que aprenden estos contenidos de actividades acuáticas y de natación. Por otro lado, una dimensión que aborda lo que es el profesor de educación física, y vamos a ir a ver desde ahí adentro cómo se conllevan, cómo subyacen las relaciones que tiene el profesorado con los contenidos que enseña, con sus concepciones de lo que es la enseñanza para él, el aprendizaje, la metodología, y qué coherencia, la evaluación también, y qué coherencia aparece entre todos esos aspectos que integran la dimensión del profesor que enseña, de este sujeto que enseña. También tenemos otra gran dimensión, que es la dimensión del contexto, y en este caso en particular, nuestro contexto va a ser el ámbito escolar, ¿sí? Como decíamos al inicio, las metodologías de enseñanza que circulan, que se hacen ver, que se muestran en la escuela. La escuela como un ámbito totalmente diferente a lo que es un club deportivo privado, como lo que puede ser una plaza de deportes, que le llamamos acá en Uruguay, piscinas públicas, y ese contexto al cambiar debería poder cambiar lo que es
las formas metodológicas que empleamos, ¿no? Cada contexto tiene sus características, tiene sus implicancias metodológicas, político-pedagógicas, didácticas que el profesor debe manejar y que debe tener en cuenta en ese contexto, ¿no? Varios autores estudian lo que es la escuela y, y entre ellos, bueno, tenemos a Gloria Eisenstein, es otra autora, Davis, muchos autores que hablan de la escuela como un contexto en particular, en donde es un contexto que tiene que democratizar saberes, que tiene que ser, es productor y en donde circula cultura, que puede ser transformador o reproductor de esos saberes, y que debemos habilitar sujetos de cambio, dicen muchos de estos autores, ¿no? Y para comprenderla a la escuela debemos poder cuestionarla, cuestionar los contenidos que enseñamos dentro de ella para poder transformarlos, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con todo lo que venían hablando los compañeros antes, porque si yo utilizo metodologías activas, en donde vamos a reflexionar con el que aprende, en donde vamos a cuestionar las diferentes formas de llegar a ese saber, vamos a estar intentando transformar y construir el mundo todos juntos en el que vivimos. Bueno, acá les traigo lo que es Yevalar, que Yves Yevalar es uno de los autores que manejamos en el grupo de estudio de acá de la UDELAR, en donde nos basamos hace muchos años, venimos estudiando lo que es la educación física y la enseñanza del deporte en el sistema educativo escolar. Es una línea de investigación de la cual formo parte ya hace muchos años, como decía Juan Antonio. Y bueno, acá les traía esta tríada didáctica tan importante a tener en cuenta, en donde se construye y circula un saber, ¿no? Entre el que aprende, entre el profesor que enseña y el saber ese que vamos a construir y que vamos a transponer, porque no es lo mismo transponer que transmitir, ¿no? Si nosotros vamos al concepto de transmitir, estaríamos hablando de poner en la cabeza del otro, ¿no? Los conocimientos que esa persona no posee. Yevalar habla de transponer, porque transponer habla de cambio, habla de construcción y de cambio, ¿no? Entonces, al cambiar de rol al que aprende. Y me parece que eso es un concepto que enriquece esta triada didáctica que presenta el autor. Y en cuanto a este saber, nos preguntamos cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ese saber llegue de la mejor manera, utilizando formas metodológicas de enseñanza, estas construcciones metodológicas que Gloria Edenstein decía, este, para, eh, para poder llegar al que aprende de la mejor manera y poder dejarle algo, ¿no? Esta intención que tenemos nosotros como profesores de educación física, que haya una intención, que haya un sentido, ¿no? Un para qué de la enseñanza, y cómo hago yo, ¿no? El pensar, yo vengo hace muchos años pensando y siguiendo todas estas investigaciones que presentaba Juan Antonio, y me parece súper interesante el poder cuestionarnos como profesores y el poder tener presente que cada vez son más los estudios y hoy conversábamos que se demuestra con la cantidad de gente que tenemos conectada en un tema que no es ni hidrogimnasia, gimnasia acuática, ni de bebés en el agua, iniciación acuática de bebés, que pueden llevar muchísima más gente, sino que estamos hablando mucho de didáctica, de metodología aplicada al agua, en este caso a la escuela, y me parece que es súper importante y eso es una mirada muy positiva a que el profesorado está como cuestionándose estos temas tan importantes para mejorar tanto la enseñanza como los aprendizajes en el medio acuático. Bueno, ¿qué dice la ciencia? Yo voy a tomar nuevamente lo que traía el doctor, pero con una mirada más, con un enfoque desde la escuela, ¿no? Mi última investigación, que ahora la voy a presentar brevemente, sobre cómo se enseña en la escuela uruguaya, las formas que emplea el profesorado para enseñar la natación y las actividades acuáticas en la escuela. Bueno,
hay que ver muchos antecedentes que justifiquen y fundamenten, ¿no? Esas formas metodológicas. Y bueno, ya pasaron 20 años, como decíamos al inicio de este encuentro, en donde aparecía hacia dónde vamos con las metodologías de las actividades acuáticas, en la publicación Juegos Acuáticos Educativos, y en donde aparecía el modelo lúdico, ¿no? En contraposición a lo que es este modelo tradicional de enseñanza, en donde el que aprende tiene un rol pasivo y todo queda en base al profesor que enseña, ¿no? Este, pero no solo, también, lo compartió hace un rato Juan Antonio, los efectos, ¿no? Cuando se aplica un método, qué efectos proporcionan los aprendizajes cuando tenemos dos grupos, ¿no? Un grupo experimental y otro grupo de niños y niñas, que se les aplican distintos métodos para los mismos contenidos de enseñanza. En ellos, por ejemplo, como decía bien hoy Juan Antonio, de que los contenidos eran equilibrio, respiración, flotación, giros, y bueno, significativamente se observaba que había muchísima más motivación en los que aprendían por el método lúdico que por el método tradicional o metodologías activas o pasivas también llamamos ahora. También está el efecto del MAC, del método acuático comprensivo, que va por la misma línea, que ya también lo citaron hoy en el inicio. Y me voy a detener en este estudio de la formación en contenidos acuáticos del profesor de educación física, en donde se entrevistan 176 profesores, y se les pregunta, entre tanta cosa, por qué no ingresan las actividades acuáticas y la natación, ¿no? En la escuela. Por un lado, puede ser que quede a disposición y a decisión del docente por temas de currículum, ¿no? Que ya es una dimensión político-pedagógica que ingresa ahí. Y por otro lado, muchos profesores dicen no sentirse formados para poder enseñar y abordar eficientemente, por decir de algún modo, este tipo de contenidos. Este, y bueno, nos parece importante acá, como gran conclusión a destacar, que la formación del profesorado es decisiva, ¿no? Y sobre todo en un medio tan particular y tan diferente como es el agua, por el tema de la seguridad acuática, en todo esto de lo que tiene que ver también con la prevención de ahogamientos en el medio acuático. En esta misma línea tenemos el estudio también de Albarracín, que analiza el personal que imparte los contenidos acuáticos de educación física. En este caso, este estudio son 30 docentes de secundaria, se realizan entrevistas semiestructuradas a los 30 profesores, y bueno, hay muy poca participación en la piscina de los profesores de educación física. Yo veía por ahí en el chat alguien que comentaba de que era monitor. Acá en Uruguay se llaman técnicos, como decía muy bien recién Soares. Yo en lo personal también soy técnico de natación, entrenadora de natación, y bueno, cuando el profesor de educación física lleva a los niños de la escuela a la piscina y en realidad sucede que queda la clase en manos del monitor o del técnico y no hay una coordinación entre ambos o una planificación en conjunto para llevar a cabo una metodología concreta, una evaluación, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer como discontinuidades, ¿no? Como ruidos en la enseñanza y en el aprendizaje que no permiten procesos significativos ni para el alumno ni para el que enseña, ¿no? Bueno, acá les comparto algunos otros estudios. Esto lo traía también, yo escuchaba recién a la compañera, a la colega Soares hablar sobre los materiales, que me parece que está muy bueno tenerlos en cuenta, pero como decía también Juan Antonio, hay mucha investigación que demuestra que si yo uso excesivos materiales de natación, este, de flotación, excesivos materiales de flotación, puedo producir problemas, ¿no?
puedo como ir para atrás, ¿no? Sentir como una desaceleración en el proceso de aprendizaje. Yo siempre digo a los estudiantes en la universidad, piensen, planifiquen y vean si les sirve o no ese material para la enseñanza de ese contenido en particular que ustedes quieren transponer al que aprende. Porque muchas veces llegamos a la piscina y utilizamos los materiales porque están ahí, este, y bueno, están ahí y juguemos con los materiales y muchas veces, es el caso de este estudio, presenta una clasificación de materiales que son para el uso específico del entrenamiento de la natación, por eso, por ejemplo, veíamos recién los pool boy, este, o como decía la colega, los óculos, los lentes de natación, si yo quiero trabajar una adaptación de los órganos faciales como una habilidad acuática de base, no voy a dejar que mis alumnos estén en el agua con lentes de natación. Y en ese sentido, me parece importante destacar que hay varios estudios que hablan y hacen referencia a los elementos de natación. Por acá también en lo que tiene que ver con la organización de la metodología de enseñanza. Este es en primer ciclo de enseñanza en Portugal y, y bueno, entre todo lo que se encontró, también los profesores alegan que es muy difícil la organización para trasladar los niños de la escuela a la piscina, muchas veces no tienen transporte escolar, muchas veces no hay piscina o las piletas son muy profundas, entonces hay pocos profesores, no cuentan con mucho recurso humano, ni recursos materiales, la infraestructura tampoco muchas veces colabora en los métodos, y bueno, me parece que eso podría ser como una debilidad que influye directamente, como decíamos hoy, en lo que son los métodos o en la construcción metodológica que yo voy a poner en marcha para la enseñanza en la escuela. Y acá les comparto lo que es el trabajo de una colega de acá de Uruguay, que me pareció interesante porque lo que hace ella es estudiar los modelos didácticos en la educación física escolar, porque el profesor de educación física en la escuela, seguramente, si se para más de un modelo didáctico que de otro, recordemos que tenemos la didáctica tradicional, como ya estuvimos nombrando por ahí, la didáctica tecnocrática, que aparece en el siglo XX, en donde se decía que habían técnicos especialistas en construir programas y el docente era el ejecutor, el que ponía en marcha esos programas y bueno, el que aprendía los realizaba. Luego aparece lo que es la didáctica psicologizada, perdón, y por último la didáctica crítica, ¿no? Acá aparece con varios autores, y bueno, hablando de que es de vital importancia que el profesorado sea crítico y reflexivo desde la didáctica para poder transformar y para poder construir este, un mundo rico en valores y una sociedad, ¿no? Rica en valores. Este, y bueno, en este estudio una de las grandes conclusiones es que los modelos que más se utilizaban por el profesorado era el modelo tradicional y tecnocrático. Los profesores tomaban del currículum los contenidos, muchas veces hasta contenidos enseñaban que no aparecían en el currículum, y, y bueno, era lo que reproducían, ¿no? Y una didáctica tradicional. ¿Y por qué podríamos pensar que ese tipo de didáctica que imparten en el patio del recreo cuando dan educación física, o si tienen un gimnasio en la escuela, en el gimnasio cuando van a dar los contenidos de la educación física escolar, por qué debería cambiar, ¿no? Ese tipo de didáctica que implanten, que ponen en marcha cuando van a la piscina? Y acá yo me preguntaba, bueno, ¿qué formas metodológicas aparecen cuando estos profesores de la escuela llegan a las piscinas? Este estudio se llama Las metodologías de enseñanza de las actividades acuáticas en la escuela, eh, y les voy a compartir un videito que tengo por acá, perdón, ahí está.
para que puedan ver, a ver si me deja abrirlo. No me deja. Bueno, seguimos entonces y vemos si lo podemos pasar al final del video. Bueno, la natación y las actividades acuáticas en la escuela voy a seguir porque estamos con los tiempos, venimos bastante acotados, así no perdemos contenido. Bueno, este estudio se ocupó de problematizar la enseñanza de las actividades acuáticas en base a metodologías, ¿no? Esto que venimos conversando. Y sobre todo en Montevideo se divide por zonas, las escuelas, y nosotros tomamos una zona en particular, que fue la zona este de Montevideo. Y cabe aclarar, voy a hacer un paréntesis, que no lo dije como una introducción muy importante, que en el año 2008 ingresa la natación escolar en Uruguay al currículum. La natación escolar está en el programa de primaria, en el área corporal del movimiento, y nos parece que es una fortaleza que ya tenemos en nuestro país y de la cual tenemos que seguir trabajando todos juntos y juntas para poder mejorarla, ¿no? Y para que todos los niños en esto de democratizar saberes tengan la posibilidad de ingreso a una piscina y a poder trabajar y a tener autonomía y a poder desarrollar todas sus habilidades acuáticas, como también la natación y otros deportes acuáticos que pueden ingresar. Bueno, queríamos comprender las metodologías que el profesorado propone en educación física en las escuelas públicas de Montevideo para la enseñanza de las actividades acuáticas. Pusimos actividades acuáticas porque en realidad el currículum, en el programa aparece actividades acuáticas, no aparece natación, pero si vamos a los contenidos, sí aparecen contenidos de crawl, espalda, que son específicos de la natación. Entonces, fuimos a preguntarle a los profesores. Nos planteamos 3 objetivos específicos. Primero, identificar y describir las formas empleadas para la enseñanza de las actividades acuáticas. Segundo, fuimos a preguntarle por entrevistas semiestructuradas a los profesores, ¿sí? Y tercero, queríamos ver si habían posibles tensiones que aporten a la revisión de las formas de enseñanza. Esto que tiene que ver con los estudios que les presenté, ¿no? Donde los profesores reconocían problemáticas que se relacionaban con la organización de la clase, con los bajos recursos, con faltas de piscinas. Y bueno, y ahora les contaré qué es lo que pasó acá. Este estudio lo atraviesan estas 3 dimensiones, basado en esta autora que es Gloria Edelstein, en donde se relaciona el método con el objeto de estudio. En este caso en particular, el objeto sería o las actividades acuáticas o la natación, y ahí fuimos a ver si los docentes lograban diferenciar un objeto del otro, y en tal caso si cambiaba la metodología, la forma de enseñanza para la técnica en el deporte natación o, como venimos hablando desde las primeras ponencias, lo que son las habilidades acuáticas de base. Una segunda gran dimensión fue el método en relación al docente que enseña, el docente, el sujeto que imparte la enseñanza, y en este sentido nos importaba conocer sus concepciones, ¿no? Eh, Todos traemos con nosotros una formación en particular, todos traemos concepciones de qué es enseñar, de qué es aprender, qué es evaluar, qué es metodología, qué sociedad queremos, y nos parece importante, nosotros a eso le llamamos lo que es el plan de enseñanza en didáctica, y nos parecía muy importante poder relacionar eso con las formas metodológicas que el docente ponía a funcionar en sus aulas acuáticas. Y por último, se relacionaba el método con el contexto de enseñanza, todo esto que decíamos hoy, ¿no? La escuela como un espacio donde circula ideología, donde circula cultura, donde circulan saberes que deben ser democratizados, donde se debe transformar y donde se debe cuestionar y reflexionar para transformar. Les comparto algunos resultados del estudio. Por un lado, el profesorado concibe a la hora de enseñar casi de forma sinónima a la natación como a las actividades acuáticas, y lo sinónimo da cuenta de idénticas formas de enseñar el objeto
y consolidan para él indistinción estructural y por tanto debilidad epistémica propia, ¿no? Parecía casi lo mismo cuando hablábamos de habilidades acuáticas, cuando hablábamos de natación, no se encontraba mucha diferencia, pero en realidad ellos decían y afirmaban que era importante la habilidad acuática y no la natación y no la técnica en la escuela, pero en realidad cuando íbamos a observar las clases encontrábamos mucha técnica, mucha repetición, mucho método tradicional. Entonces aparecía como una tensión ahí entre lo que digo, entre lo que hago, entre mis concepciones. También veíamos que el profesorado tampoco identificaba en la escuela como un contexto en particular, ¿no? En el que circulan funciones, sentidos, significados, y cómo se diferencia esta con otros contextos. Yo enseñaría de igual forma determinado contenido, estas habilidades acuáticas, si voy a un club deportivo, sería la misma mi intención, mi trabajo, el sentido que yo le doy a mi enseñanza, los objetivos que yo me planteo como docente, el programa, si hay un proyecto institucional, sería el mismo. Son preguntas que traemos como para ir pensando. El panorama metodológico observado se vio bastante homogéneo y se caracterizaba por un lado, la presencia de planteos analíticos propios de métodos tradicionales, aparecen como la base para la enseñanza de técnicas del deporte de natación. Eh, Hoy decíamos, tenemos estrategias de enseñanza, tenemos técnicas de enseñanza, tenemos estilos de enseñanza, y todo eso conlleva a nuestras formas, ¿no?, de construir la metodología para determinado contexto, para determinados sujetos que aprenden de formas particulares y singulares, y para determinados, como decíamos, ámbitos que también tienen sus características particulares. Entonces, en lo que refiere, hay un autor, Delgado, por ejemplo, habla de lo que son las estrategias de enseñanza que el docente tiene que tener en cuenta, y ahí habla de lo que son métodos analíticos, métodos globales y métodos mixtos. También existen métodos por indagación o por repetición, que son los métodos más tradicionales. Bueno, acá lo que se veía eran más planteos analíticos, en donde el profesor proponía la tarea de ejercicio y el alumno la ejecutaba. En cuanto a técnicas, hay un autor que es Gomensoro, hizo un estudio sobre técnicas de enseñanza. Él decía que era como si el método es un pulpo, el cuerpo del pulpo, las técnicas serían cada brazo de ese pulpo, y la técnica es lo que a mí me permite llegar al otro, ¿no? ¿Cómo quiero yo llegar al otro? Y acá aparece la demostración, aparece la descripción, la mostración, la indicación. Presenta determinadas técnicas con sus determinadas características que el profesor puede utilizar para llegar al otro. Y en este caso se visualizaban empleo de técnicas más descriptivas que explicativas, en donde la toma de decisión se acercaba más al docente que al alumno, y le brindaba muy poca posibilidad de resolución al problema. Los desafíos también eran muy escasos, acortados, y bueno, lo que no permitía era poder tener mayores respuestas, ¿no?, hacia un mismo desafío, hacia un mismo propósito que yo pongo a mi grupo. Estoy acortando la cantidad de respuestas, y que muchas veces las respuestas las damos los profesores, ¿no? Me parece que eso es un camino importante en el que tenemos que empezar a pensar y a transitar para mejorar nuestras prácticas acuáticas. La presencia del juego como método fundamental en las propuestas. Esto, lo que traíamos hoy del método a través de lo lúdico, ¿no?, a través del juego. Se veían muchos juegos, pero tampoco eran juegos muy abiertos en donde había mucho resultado en las respuestas, ¿no? No se promovía mucha respuesta. El juego también tiene que lograr la participación, y puede construirse y modificarse a medida que transcurre ese juego junto con los niños y niñas que están en la clase.
y ahí toma otro valor el juego y la metodología, ¿no? Empieza a ser más activa que pasiva. El uso de consignas mayoritariamente directivas, de bajo nivel y de resolución para el alumnado. Acá aparece otro punto muy importante que se relaciona con la metodología y que sí tiene que ser coherente y me va llevando por un camino más activo, como venimos diciendo. Porque si yo utilizo una consigna cerrada, en donde mi indicación no permite más de una respuesta, por ejemplo, o una reflexión o un pienso en conjunto, ¿no? Un ida y vuelta, un feedback, esa consigna está coartando y cerrando lo que yo quiero enseñar. Por el contrario, si yo pienso en una pregunta, ¿no? Utilizar la pregunta, dice Gómez, que es un autor que habla de las consignas también, eso, o consignas abiertas, en donde dejen, ¿no? Como el pienso hacia el otro lado, este, eso estaría fomentando y promoviendo la participación mucho más activa de parte de los niños y niñas que aprenden. La prescripción de tareas en su mayoría de ejecución, a través de técnicas de ejercicios que el docente propone en la clase y el alumno realiza. Esto se tiene que ver con estas técnicas que decíamos hoy. Existen otro tipo de tareas que nosotros podemos proponer en donde el alumno puede participar de la tarea, ¿no? En este estudio se veía un docente eran solo 4 escuelas, les cuento, 4 escuelas en esa zona que lograron conseguir una piscina por convenio para que los niños todo el año puedan hacer actividades acuáticas y natación una vez por semana, 45 minutos. Esa es la realidad. Hay otras escuelas que en base a la coordinación de educación física lo que hacen es ir 8 clases. Entonces va una escuela 8 clases, después va otra escuela 8 clases y así van cambiando todo el año, pero 8 clases, no podíamos nosotros en 8 clases poder hacer este estudio, entonces tuvimos que tomar esas 4 escuelas. ¿Y a qué iba con esto? Que uno de los profesores de estas 4 escuelas se lo veía generar instancias de reflexión, sentaba a los alumnos y alumnas afuera de la piscina a conversar, explicaba teóricamente, por ejemplo, esto que hablaba Soares recién, la posición del cuerpo en el agua, la hidrodinamia en el agua, era un sexto de escuela, la importancia de la flecha, cuando hago la flechita para tener una buena posición hidrodinámica cuando voy a trabajar el estilo crawl y espalda, este, y les permitía pensar diferentes formas de impulsarse en el agua, por ejemplo, cuestiones específicas que recuerdo, adoptando cada vez más posición hidrodinámica, ¿no? Disminuir la resistencia para aumentar la propulsión. Y bueno, en ese sentido veíamos que este profesor se separaba del resto y en este profesor se veía una intención de enseñar y una intención en el que aprenda de una forma participativa, ¿no? Con metodologías activas. El dominio teórico del profesorado no estaría siendo posible justificar. Esto tiene relación directa con los estudios que yo presentaba de Albarracín y su equipo, que bueno, acá también surgió muy poca actualización o casi ninguna actualización en lo que tiene que ver con los contenidos acuáticos para poner en marcha y enseñar en la escuela. Tampoco había profundización en lo que tiene que ver con concepciones de metodología. En cuanto a la enseñanza, aparecieron distintas justificaciones que luego, cuando observábamos en las clases, no eran muy coherentes con lo que se había dicho. Y bueno, por eso nosotros estamos promoviendo charlas en lo que tiene que ver a encontrarnos con todo el profesorado a nivel nacional. Estamos impartiendo cursos de metodología en lo que tiene que ver con la escuela, específicamente en Uruguay, ¿no? Por último, pensando en una propuesta de actividades acuáticas en la escuela, estos son niños de la escuela que ahí ven, escuela número 172, son niños de tercero y cuarto de escuela, ¿no? Como decimos siempre, la educación comienza
desde que salen de la clase a tomar el ómnibus en la puerta de la escuela, hasta su trayecto hacia la piscina, hasta el cuidado del cuerpo mío y el cuerpo del otro, hasta la higiene personal y la higiene que tengo que tener en el vestuario, cuidar las instalaciones porque las instalaciones nos las prestan y si no las cuidamos no nos prestan más y no podemos ir más a la piscina. Este, la natación no debería ser un premio al mejor grupo de la escuela. La natación tenemos que lograr que esté, ahora ya la tenemos en el programa, tenemos que lograr que la mayor cantidad de escuelas y la mayor cantidad de frecuencia y de clases puedan tener los niños sus clases de natación escolar y actividades acuáticas. Este, y bueno, y realmente siempre me queda la frase de una profesora que entrevisté, que me decía que a los niños les gustaba más ir a la piscina, a los niños de su escuela, ¿no? Les gustaba más ir a la piscina que jugar al fútbol en el patio del recreo. Y ella me decía, Inés, no sé cómo hacer para poder llevarlos a todos, porque tengo que elegir un grupo y tampoco sé con qué criterio elegir ese grupo, ¿no? Entonces, el rol que se le adjudica al profesor de educación física no es fácil por la falta de recursos, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir trabajando desde lo político también para aumentar recursos, desde convenios, este, y buscar otras estrategias para que todos los niños puedan acceder a las piscinas. Bueno, acá les traigo un punteo de lo que es en cuanto al proceso de la natación y las actividades acuáticas en la escuela. Este es un artículo que hace poquito Albarracín y Moreno publicaron en AIDEA, en RIA, en la Revista Internacional de Actividades Acuáticas. Y bueno, yo tomé algunos puntos que me parecieron importantes compartirles. Este, Primero que tiene que tener como objetivo principal aumentar el bagaje motor, ¿no? Un abanico de experiencias enriquecedoras tenemos que brindarle a estos niños que muchos nunca tocaron el agua. Uruguay está rodeado por kilómetros y kilómetros de ríos, mares, arroyos, y bueno, me parece que es algo muy positivo que la escuela brinde la posibilidad de poder ir a la piscina, y en ese sentido, bueno, esto, ¿no? La educación en general, este, desde la higiene, desde el ingreso, desde subir a un ómnibus hasta cómo me tengo que duchar e higienizar para el ingreso a la piscina. La metodología se basará en una metodología constructivista, ¿no? El docente un guía de aprendizajes y dotando al alumnado de autonomía, que le lleve a reflexionar sobre la práctica y participar activamente del proceso. Esto tiene muchísimo que ver con lo que decíamos al inicio. eh, Primero, generar autonomía y segundo, la reflexión, ¿no? La reflexión sobre lo que estoy haciendo, para qué me sirve. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ayudar a un compañero en la piscina si se está ahogando? ¿Me tiro? ¿Le tiro un elemento de flotación? Las reglas de seguridad, las normas de seguridad en el natatorio. Son todas cuestiones y aspectos que tenemos que tener en cuenta para enseñar en la escuela. Cómo me tengo que comportar en la camioneta escolar, el trabajo que hacen todos los padres que reúnen plata para pagar esa camioneta, etcétera, 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 ¿no? Que tiene que ver mucho con la educación, que va de la mano de la enseñanza, en donde aparece esta triada, ¿no? Y estos contenidos que el docente enseña. Bueno, se partirá de objetivos y contenidos marcados en el currículo. Esto yo veía acá en Uruguay que hay mucho contenido que se veía en las piscinas que no aparecía en el programa, o viceversa, ¿no? Contenidos que aparecían en el programa y no aparecían en la piscina. Y bueno, en ese sentido, me parece importante conocer, ¿no? Muchas veces los profesores andamos a las corridas todo el día y no tomamos ni el programa, no leímos el programa, la justificación del programa, qué intencionalidad tiene ese programa, qué justificación, con qué autores se fundamenta lo que está escrito. Y bueno, me parece que eso es algo muy importante que los profesores tenemos que hacer, entrar ahí a leer y ayornarnos de qué cosas dice el programa. Será primordial la educación en valores respecto a la salud, la igualdad entre los géneros y el consumo de agua, ¿no? Educación en valores, el respeto por sí mismo, el cuerpo mío, el cuerpo del otro,
el cuidado. En el medio acuático pasa mucho, que es a diferencia de lo que pasa en el patio de la escuela, ¿no? En el medio acuático no puedo agarrar, no puedo empujar, no puedo correr alrededor de la piscina, todo lo que tiene que ver con las normas de seguridad, ¿no? Si yo le pego a un niño, a un compañero en el agua, puede perder la vida. Capaz que si lo empujo en el patio del recreo, se rompe una rodilla, se lastima un poco la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, como ser conscientes de, de las características de este medio. Se incluirán sesiones teóricas y prácticas, dando un sentido a los contenidos presentados en la legislación. Yo creo que este punto es vital. Siempre digo a mis estudiantes, no se olviden que por más que nosotros estamos hablando de un deporte o deportes acuáticos o de habilidades acuáticas o de técnicas para las habilidades acuáticas, como decimos acá en Uruguay, este, no se olviden de la parte teórica, ¿no? Cuando yo tengo mi filosofía de que para mí la teoría y la práctica son una, puedo ir para un lado y para el otro. Me permite moverme con facilidad. ¿Tá? Y muchas veces la piscina cerró porque el agua está fría, porque se rompió la caldera. Bueno, tengamos otras herramientas metodológicas, por ejemplo, la teoría, mirar un video, observar cómo nada a alguien, filmarnos, corregir errores desde el video, armarnos un cuadro, ¿no? Ahora vamos a ver la evaluación, una coevaluación en donde yo miro a mi compañero y observo qué cuestiones tiene para corregir. Y para poder hacer eso, yo tengo que manipular el conocimiento, porque si yo no sé, no puedo corregir al otro, ¿no? Entonces, las sesiones teóricas son muy importantes, muy enriquecedoras en este proceso, y me parece que nosotros acá en Uruguay también tenemos el plan Ceibal, en donde todos los niños de Uruguay que van a la escuela tienen una computadora portátil, y eso nos ha facilitado mucho también a los profesores de educación física trabajar con la ceibalita, le decimos. Así que me pareció que este punto estaba muy enriquecedor para lo que veníamos hablando. En cuanto a los contenidos actitudinales, serán muy importantes, dejando muy claras las normas. Esto ya lo veníamos conversando. En la evaluación, lo que les decía recién, ¿no? Trabajar desde la coevaluación, siendo coherentes con la metodología. Si yo me paro desde que para mí enseñar es abrir las posibilidades para que el otro descubra, tenga interés, se sienta motivado, construya su propio conocimiento con él, con el otro, con los demás, me parece importante ser coherente con la evaluación que yo después propongo, ¿sí? Y de la mano de esto, el error como potenciador de los aprendizajes. Sales y Torres son autoras que hablan sobre la coevaluación, por ejemplo, que permite al que aprende ser partícipe de la evaluación también. Entonces me parece que está muy bueno traer esto para no olvidarnos que más allá de que estamos hablando de formas metodológicas específicas, activas, también ser coherentes con la evaluación que después proponemos como docentes, y que deben estar ambas en la planificación, porque muchas veces tomamos la planificación del profesorado y no aparece ni lo que es la evaluación, ni cuándo se va a hacer, ni cómo, ni para qué. Tenemos también autores como Sarni, que es doctora en lo que refiere a la evaluación y a la enseñanza del deporte en la escuela, estudia hace muchos años, y bueno, ella habla de un referente y un referido, ¿no? El referente son las características, las cosas que nosotros tenemos que poder mirarle al compañero en la coevaluación en base a un referido, por ejemplo, no sé, podemos decir, es la flotación, y lo filmamos en flotación y bueno, vamos a observar qué tenemos que observar, chiquilines, y lo armamos con ellos. Construimos una grilla en donde ahí van a aparecer todos los aspectos que tenemos que poder observar en nuestra coevaluación, y eso me parece interesantísimo y muy coherente con lo que son las metodologías activas. En cuanto al alumnado, bueno, acá les traje algunos puntos que me parecían importantes, ¿no? Y que ya vinimos conversando en toda la presentación. Me voy a detener en uno que habla de lo que es el esfuerzo personal y la autosuperación.
Y no comparar, ¿no? Esto de el error para aprender, para motivar, ¿no? Erré, pero mirá, tengo otra solución, que los desafíos que proponemos sean alcanzables, porque si no la motivación decae, y en ese sentido no hacer comparaciones, ¿no? No comparar, yo tengo una colega, trabajo con una colega en natación que es psicóloga y siempre me dice, Inés, aplica la teoría del sándwich, positivo, negativo, positivo, y eso me quedó, es fabuloso, porque muchas veces miramos a nuestros estudiantes en la universidad cuando dan sus metodológicos, sus clases, y bueno, tenemos que cuidar mucho la motivación del que aprende, y bueno, ya vimos que hay muchos estudios que hablan sobre cómo el otro aprende y cómo decae la motivación, y después los niños y niñas no quieren seguir participando de las clases de natación. Y bueno, y en cuanto al docente, será el responsable de impartir las prácticas en todos los casos, aunque puede estar apoyado por los monitores de la piscina, ¿no? Pero bueno, el profesor de educación física, como veíamos hoy en algunas investigaciones, algunas evidencias, esos estudios demostraban que el que está formado en didáctica, en pedagogía, es el profesor de educación física. Y es el responsable de impartir la clase, de planificar, de pensar la evaluación, de pensar la metodología, entre tantas otras cosas que circulan por allí. Sí tenemos los monitores, los técnicos, como llamamos acá en Uruguay, que nos colaboran, que tenemos que coordinarnos con ellos, pero somos nosotros los responsables de todo eso, ¿no? Su rol principal será de guía y facilitador de la tarea, utilizará refuerzos positivos evitando las comparaciones, esto que traía hoy, debe ser consciente de las dificultades que supone llevarlo a la práctica, pero también de las soluciones, ¿no? No solo brindar desafíos que puedan frustrar al que aprende, sino también poder colaborar. Ah, mirá, tenés esta solución. Ah, mirá, ¿por qué no probás por acá? ¿No? Y siempre dejar la puerta abierta a que siga descubriendo. Y deberá conocer y actualizarse en nuevas metodologías para intentar aplicarlas en la clase. Me parece fabuloso que hoy estuvimos compartiendo metodologías desde el cuento motor, desde el método que dijo Serecki, que yo en lo personal no lo conocía, bueno, ahora tenemos el método MAC, y en lo que respecta a la natación como deporte técnico, también existen muchas metodologías. Tenemos a Fernando Navarro, a Terry Lawling con su metodología de inmersión total. Entonces siempre estamos diciendo, hay que actualizarse, hay que buscar, hay que formarse para poder construir y motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, y acá voy a cerrar con lo que decía, con lo que abrí, que es recomendamos construir metodología, ¿no? Atender diferentes dimensiones, particularidades en la práctica escolar. Nos referimos a conocer el objeto de enseñanza, saber qué es lo que voy a enseñar, el qué de la enseñanza, a tener en cuenta en el contexto, ¿no? En qué ámbito en particular voy a impartir esa enseñanza, y al profesorado que la pone en marcha, ¿no? Sujetos que aprenden con sus características y tiempos particulares, entre otros. Bueno, eso ya lo dijimos, utilizar el juego. Esto también ya lo estuvimos conversando en toda la presentación. Me voy a apurar porque ya estoy en tiempo. Y en lo que respecta a Moston, que Moston y Ashworth, estilos de enseñanza también, ¿no? Que abran a la participación del estudiante, resolución de problemas, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, constitución de pequeños grupos. Y bueno, por acá terminamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Inés por tan interesante propuesta. En este caso, agradecerte también el ajuste al tiempo que ha permitido el cuadrarlo y felicitarte por la aproximación en cuanto a la importancia que tiene, en este caso, las actividades acuáticas o la natación en la escuela y cómo, en este caso, desde Uruguay,
en las escuelas de Montevideo ha reflejado claramente una experiencia, ¿no? Ahí me gustaría bueno, pues de alguna forma, ahí nos dice un alumno, en este caso Daniel, pues cómo romper ese paradigma que tú has reflejado, que los educadores acuáticos o los profesores de natación, cuando han llevado a los niños a la piscina, pues siguen utilizando, ¿no? ¿Cómo romper ese paradigma de la natación y poder entrar en ese paradigma pues actual de la competencia acuática o de convertir esto de la natación en una visión más holística y global? Se me había cortado esta es la primera pregunta que aparece, perdón, pero se me había cortado la transmisión. De trabajo del educador físico sobre el medio acuático. Muy buena pregunta, Daniel. Yo creo que ya con estar acá y profesionalizarse, formarse y pensar y reflexionar sobre estas técnicas en cuanto a metodología, en cuanto a evaluación, en cuanto a métodos activos, me parece que ya es un paso importantísimo. Y bueno, ser estratégico, ¿no? Ser estratégico para el ámbito en donde me desempeño, con las particularidades, como decíamos, que tenga. Muy bien. En este sentido, Inés, ¿qué has observado cuando has recogido esta información dentro de los datos extraídos de los profesores? ¿Qué es su principal necesidad en cuanto a poder, digamos, implementar este tipo de programas educativos en la escuela? Es decir, ¿qué detectas tú, aparte de lo que se ha observado, en esa necesidad que el técnico o el monitor o el profesor exige o pide para poder estar más al día, actualizado? Es decir, ¿cuáles son esas grandes lagunas que ellos nos están mostrando y que de alguna forma podrían abrir un campo para poder entrar? Yo creo que entre esas lagunas, valga la redundancia, la falta de recursos, dicen ellos, ¿no? Una de las cuestiones es la falta de recursos tanto humanos como materiales, pocas piscinas, muchos niños a veces tienen la piscina y no tienen cómo trasladarse también a la piscina. Entonces, bueno, me parece que tenemos que trabajar todos juntos con ello para poder ir mejorando. Por ejemplo, el año pasado, porque este año tuvimos el COVID, el año pasado un equipo de coordinadores de educación física de una zona, de esta zona de Montevideo, lo que buscó como estrategia fue que todas las escuelas de la zona vayan a la piscina por lo menos 8 o 10 clases, pero que vayan todos los niños, todas las escuelas durante el año, porque tenían una piscina. Entonces, bueno, hay que ir hilando fino. Como yo decía hoy al principio de la presentación, me parece que ya que Uruguay desde el año 2008 tengan el currículum de primaria en la escuela a la natación y a las actividades acuáticas, es muchísimo que hemos avanzado. Bueno, ahora hay que seguir trabajando todos juntos para mejorar los recursos y para que todos tengan posibilidad de ir a la piscina. Fantástico el poder llevar a cabo esa iniciativa y que de alguna forma se pueda seguir manteniendo a pesar de las dificultades en las que estamos pasando ahora mismo a nivel mundial, y que esperemos que, bueno, pues en breve, lo más pronto posible, volvamos a una situación normal y que nuestras prácticas puedan desarrollarse como hasta ahora se estaban desarrollando y que puedan tener ese efecto esperado. En este caso, bueno, reiterarte otra vez, Inés, nuestro agradecimiento desde la Universidad Miguel Hernández y en nombre de AIDEA, el que hayas compartido estas jornadas con nosotros, y queda abierta esa conexión, en este caso con todas las propuestas educativas en la escuela y toda la línea del proyecto Natación a la Escuela que AIDEA está desarrollando y que de alguna forma precisa de que más países como Argentina, Uruguay, Brasil, México empiecen a entrar en ese modelo y en el que podamos comparar también a nivel internacional estos resultados. Muchas gracias, Inés.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, cerramos en este caso la ponencia de Inés y vamos a dar paso a la siguiente. Antes de ello, me gustaría compartir con vosotros, en este caso, este enlace que voy a pedir que a nuestros técnicos lo pasen también por el canal YouTube y que podáis acceder, lógicamente, de forma voluntaria al mismo. Y mientras pasamos a la siguiente conferencia, este es un cuestionario en el cual os pedimos vuestra colaboración, donde queremos comprobar, pues muy relacionado con la metodología, el ver cómo vosotros, independientemente de la experiencia que tengáis, pues como estudiantes, como recién egresados, como personas que estáis empezando o que ya tenéis mucha experiencia, el poder recoger vuestra valoración de cómo enseñáis atendiendo a los programas acuáticos en los que estáis involucrados o hayáis estado involucrados. Os pedimos vuestra colaboración con la intención de poder reflejar en qué medida las metodologías que se utilizan pues se ajustan más a un perfil u a otro y que en breve esperamos mostraros los resultados. Os pedimos esa colaboración y cualquier duda ya sabéis que nos tenéis aquí para aclarar. Establecemos un pequeño descanso y continuamos con la siguiente ponencia.